Abramos nuestras Biblias a San Juan capítulo 4 entonces. ¿Sí? Y continuemos disfrutando, hermano, de las enseñanzas del Evangelio de San Juan. Como decía en el capítulo 3, el Señor habla con Nicodemo, en su encuentro con Nicodemo, de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Sí? Y en el capítulo 4 vamos a encontrarnos con la historia de otro encuentro que tuvo el Señor con otro personaje que en esta conversación nos trae muy lindas enseñanzas y lindos desafíos también para nosotros como discípulos de Cristo. Vamos a hablar del encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Para hablar del tema, anótense lo que les gusta anotar siempre para repasar en casa, ¿no? El tema es la necesidad de una genuina adoración. Si en el capítulo 3 Jesús en su encuentro con Nicodemo habló de la necesidad de nacer de nuevo, en su encuentro con la mujer samaritana hoy nos va a hablar de la necesidad de una genuina adoración. Es interesante, hermano, cómo el Señor habla de este tema, no en un retiro espiritual, no en la sinagoga, no en el Sanedrín, los líderes religiosos, no habla con los fariseos, con los saduceos de este tema, pero habla con una mujer de no tan buena reputación. Interesante. Me llamó mucho la atención porque aunque debería ser un tema religioso, no lo toca con una persona o un grupo religioso. Lo trata, hermano, con una mujer necesitada de una vida espiritual satisfecha, necesitada de satisfacción espiritual. Un vacío interior que había tratado de llenarlo con tantas cosas en este mundo, ¿no? Era una mujer no de muy buena reputación, ¿no? La mujer samaritana. Vamos a ver en el estudio por qué decimos esto. Pero a lo que me voy es que el Señor habla de este tema, hermano, con una mujer común, con una persona, digamos, común, y no así con la gente religiosa. Algo anda mal aquí y hay un desafío para mí y yo creo que para la iglesia de hoy también. ¿Cómo es que el Señor está buscando, dice, ahí en el versículo 23 y 24, está buscando verdaderos adoradores? Parece que en el tiempo del Señor Jesús, aunque habían muchos religiosos, Él no había encontrado una genuina adoración. ¿Ya? Pero vamos despacio en el tema entonces. El tema es abordado entonces por el Señor en su encuentro con la mujer samaritana, de donde aprendemos que la verdadera y la genuina adoración, en primer lugar, anótese, versículo 1 al 15, la genuina adoración en primer lugar brota de un corazón necesitado. La genuina adoración brota de un corazón necesitado. ¿Ya? Vamos a mirar capítulo 1, verso 1 en adelante. Hasta el 15 vamos a leer. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y aclara Juan, ¿no? En el versículo 2, San Juan 4, versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, él personalmente, sino sus discípulos. Versículo 3 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Capítulo 4 de San Juan, versículo 4. Versículo 5 ahora. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino la mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. El 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, encontramos aquí, hermano, un encuentro muy interesante del Señor Jesús con la mujer samaritana. Una mujer que, como vemos en el contexto en esta lectura, ya hemos hablado de ello, me acuerdo, en una enseñanza, ¿no? Entonces hemos visto quiénes eran los samaritanos, quiénes eran los judíos y por qué no se llevaban bien. Pero aquí el tema, hermano, que yo quiero enfocar es la necesidad de una verdadera adoración. Entonces nos vamos a enfocar a eso, ¿ya? Y en la historia encontramos aquí de que hay una necesidad que brota del corazón de una mujer que realmente ha tratado de satisfacer esa necesidad, ¿no? Metiéndose en otras cosas, en otra vida. Aquí, por ejemplo, nos dice que esta mujer viene a llevar agua como al mediodía más o menos. Entre 12 del mediodía, esa es la hora sexta, ¿no? Entre el 12 del mediodía a 1 de la tarde, donde nadie salía a caminar por la calle, ¿no? Las mujeres no iban a esa hora, o iban de mañanita, de madrugada, o iban de tardecita, al anochecer, ¿no ve? Cuando el sol ya ha bajado su fuerza y el atardecer viene la frescura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahí, en su entrevista con el Señor, nos muestra, hermano, por qué razón. Era una mujer de mala vida, ¿ya? Es decir, el Señor le dice: ve y trae a tu marido, y ahí nace el tema, ¿no? No tengo marido, sí, porque los que has tenido no son tu marido. No te has casado con ninguno de ellos, ¿no? Entonces, es nomás una mujer necesitada, hermano, porque dice: dame siempre esa agua, no quiero esa agua que tú ofreces. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermano, para resumir la historia? Una persona necesitada de llenar su vacío interior con la presencia de Dios, ¿ya? Con el agua viva. Ya, dame de beber, le dijo el Señor primero, para enganchar el tema del agua viva. Y de ahí nace la conversación sobre la necesidad, hermano, de satisfacer esa agua. Y el versículo 10 dice, el Señor le ofrece, ¿no?, el agua viva. Y la mujer realmente manifiesta ahí su necesidad. Es decir, con el tema, hermano, que el Señor inicia, llama la atención de esta mujer y la curiosidad, sobre todo, sobre el tema del agua y saciar la sed espiritual. Claro, el Señor usa esta metáfora del agua queriendo llevarla a esta mujer necesitada a su necesidad de sed espiritual, ¿ya? Por eso, hermano, la genuina adoración nace de un corazón necesitado de Dios, ¿ya? En segundo lugar, miramos en el versículo 16, por ejemplo, al 19, que la verdadera o la genuina adoración brota
de un corazón renacido. Dice el 19, por ejemplo, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, dice, ¿no? Y más adelante, en el versículo 42, mire, dice: y decían a la mujer, los samaritanos que habían creído, ¿no?, en Cristo: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál es el testimonio aquí de estos hombres? Que esta mujer fue y les testificó de el Salvador del mundo, del Cristo, ¿ya? Entonces, esta mujer, para experimentar la genuina adoración que estaba buscando, ¿sí?, ella necesitó primeramente nacer de nuevo, ¿no? Primeramente saciar su sed espiritual de Dios, ¿sí? Y en su entrevista con el Señor le fue llevando a mirar su necesidad y producir en ella ese arrepentimiento que la lleve al nuevo nacimiento, ¿sí? Esto fue lo que pasó también con Nicodemo, ¿recuerdan? El Señor le habló de su necesidad de nacer de nuevo y le explicó también en qué consistía el nuevo nacimiento. Entonces, el versículo 42 nos muestra, que hemos leído, que creyó en el Señor y nació de nuevo, porque ese era el testimonio que daban estos hombres que le escucharon a ella testificar del Salvador que había encontrado y del Cristo, ¿no es cierto?, el Mesías prometido. Entonces, hermano, la verdadera adoración brota de un corazón renacido. Esta mujer tuvo una experiencia muy singular con el Señor Jesús. Ella nació de nuevo y ella fue y compartió inmediatamente su testimonio de Cristo con otros. En tercer lugar, hermano, una genuina adoración brota de un corazón instruido en la verdadera adoración. Leamos el versículo 20. Dice, por ejemplo, después que reconoce que Él es el Señor y que según ella sospechaba que era un profeta, ella como que quiere desviar el tema y le dice en el versículo 20: nuestros padres, miren cómo le desvía, ¿no? Cuando el Señor le muestra su necesidad de nacer de nuevo, ¿no es cierto?, y le muestra su vida, le lleva a un arrepentimiento, ¿no es cierto?, y ella como que no quiere seguir hablando del tema y le toca otro tema y le dice, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Pero el 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, ¿no?, donde se debe adorar. En Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué vemos aquí? Que la mujer le sale con otro tema, ¿no? Y ella es la que aborda el tema de la adoración. El Señor le está llevando al arrepentimiento de su vida pecaminosa. Pero ella sale con otro tema, ¿no? Ella dice: yo tengo mi religión, ¿no? Entonces, nuestros padres, dice, ¿no?, siguieron esta religión. Y los judíos, esta otra religión. ¿Cuál es la religión verdadera? Ese es el tema favorito, ¿no?, de la gente. Hay muchas religiones, dice, ¿no? Uno no sabe a quién creer, dice. Y el Señor, hermano, al escuchar que esta mujer aborda el tema, el Señor le da una explicación tal, hermano, que debería darla, yo digo, ¿no?, en un retiro espiritual de la gente religiosa, pues. Pero se lo da a esta mujer y le explica por qué no es esta religión, ni la otra, ni este lugar, ni el otro, ¿no? Le instruye sobre la verdadera adoración y le dice en el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, ¿no?, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es cuestión de en qué lugar,
¿no? El 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahora sí, aquí el Señor entra a explicar claramente, ¿no es cierto?, en qué consistía la religión de los samaritanos. ¿Ya? Lo que no sabéis, dice. Nosotros los judíos, porque él era judío, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ya? Entonces, los judíos estaban en lo correcto. Era en el templo todavía en ese tiempo, ¿ya? Antes de que venga el Señor. Recuerden que todo esto es la figura del Cristo, ¿no? Del Mesías. Todo se cumple en el Señor Jesús. Los corderos, el templo y cada uno de sus utensilios del templo apuntaban a la vida, a la persona y obra del Señor Jesucristo. Entonces, le dice, aunque los judíos están en lo correcto, sin embargo, dice el 23, mas la hora viene y ahora es, porque él está ahí hablando con ella, cuando los verdaderos adoradores, dice, los verdaderos adoradores, subraye eso, verdaderos, adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué dice? Busca, está buscando, ¿no? Que le adoren. Bueno, ¿qué es lo que encontramos aquí entonces? La instrucción que el Señor le está dando a esta mujer acerca de lo que es la adoración. ¿Ya? El Señor aclara y enseña el tema. ¿Sí? La adoración consiste no en un lugar específico, ¿ya? Ni de ciertos ritos que de repente podemos nosotros practicar. Tiene que ver, dice, con nuestro espíritu, con nuestro ser interior. Dice que es en espíritu y en verdad. Dos instrucciones, hermanos, que nosotros le hemos visto ya anteriormente. ¿En qué consiste la adoración en espíritu? Nuestro espíritu, nuestra personalidad tiene que estar incluida en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Debe salir de nuestro interior nuestra pasión por Cristo, nuestro interés de rendirle culto, de expresarle nuestro amor y nuestra gratitud, pero que salga sinceramente del corazón. Lo que pasa, hermano, que la gente religiosa, todo sale de la cabeza nomás, ¿no? Todo es de intelectual a veces, y todo es ritualismo. Lo hacemos por cumplir meros ritos religiosos a veces, ¿no? Y no está nuestro espíritu incluido ahí. Todo es exterior. Todo es exterior. No hay nada de repente en nuestro corazón. Hubo un momento en que el Señor Jesús se quejó de esto, cuando citó un texto profético que decía: este pueblo de labios me honra. O sea, todo es de labios para afuera, ¿no? Pero su corazón, dice, está lejos de mí. Hermano, esto es triste, que el Señor tenga que expresarlo de su pueblo, que se había enfocado tanto en las cosas externas, que su espíritu, su alma, su corazón estaba vacío de Dios. Solo hacían las cosas por cumplir. Todo externo. Entonces la instrucción es clara para esta mujer en qué consiste realmente la verdadera adoración. Dice, en espíritu, es algo muy personal que debe nacer de tu interior, y en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? ¿Recuerdan? Eso, de acuerdo a la verdad que es la palabra de Dios. ¿Ya? De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Las instrucciones, hermanos, de la verdadera adoración están dadas aquí en la palabra de Dios, la verdad. Así que nosotros, hermanos, le rendimos culto a Dios, le expresamos con toda nuestra personalidad nuestra devoción a Dios de acuerdo a lo que Él nos ha instruido en su palabra. Entonces, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Es con todo nuestro ser interior incluido, de acuerdo a la instrucción que tenemos de la palabra del Señor. Hermanos, cuando esto es una realidad en nuestra vida, le cuento que tenemos otra actitud hacia Dios en primer lugar
y hacia la adoración que le ofrecemos. Hay una vida de compromiso, hay una vida ordenada, disciplinada, ¿no? Hay una vida, hermanos, de devoción, que expresamos amor y gratitud cuando nos congregamos como pueblo de Dios a rendirle culto. Esa es la verdadera adoración que Dios está buscando. Ahora, en cuarto lugar, hermano, la verdadera adoración brota de un corazón obediente. Un corazón obediente. Miremos el versículo 28 y 29. ¿Qué pasó cuando esta mujer fue instruida en la palabra y entendió que necesitaba satisfacer su sed espiritual, que necesitaba nacer de nuevo, que necesitaba arrepentirse de la vida que había llevado y tenía que dejarla? Dice el versículo 28. Entonces la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro. ¿A qué había ido al pozo allá? A sacar agua. Pero dice que dejó su cántaro y fue a su casa, ¿o a dónde? No, ella fue a la ciudad, dice, y dijo a los hombres, esto es testimonio, 2 puntos. ¿Qué le dijo? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Estaba asombrada y admirada, ¿no?, de lo que había pasado en su vida. Ahora mire la pregunta: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Y el 30 dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, este es otro tema ya, ¿no? Su charla con los discípulos. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí, hermano? Un corazón obediente. Esta mujer fue instruida en la verdadera adoración, en el verdadero Dios, ¿sí? Y luego ella, cuando fue tocada por esta enseñanza, por esta instrucción, y la puso en práctica, no solamente nació de nuevo y se quedó de brazos cruzados, ¿no?, sino que dejó su cántaro, dice, y fue a testificar. Exactamente. Y fue a testificar, hermano. Fue a compartir con otros lo que ella había encontrado, la satisfacción de su sed espiritual. Ay, hermano, qué tremendo desafío tenemos en esta historia aquí. Nosotros somos como esta mujer samaritana, sedientos y necesitados de Dios, del agua viva, que un día la hemos encontrado seguramente. Yo un 12 de noviembre de 1981, ya voy a cumplir 41 años, ¿no?, de esta decisión. ¿Usted cuándo? Usted sabe, ¿no es cierto? Usted realmente encontró la salvación, nació de nuevo, ya encontró la satisfacción de su sed interior y entendió que la verdadera adoración no consiste en un lugar, no es vamos a la iglesia, no, la iglesia somos nosotros, cada uno que ha nacido de nuevo, ¿sí? Y cuando nos reunimos juntos, la iglesia está congregada en este lugar, que claro, es un garaje. Sin embargo, cuando se reúne la iglesia, hermano, es un salón donde está la iglesia, ¿sí?, que acoge a la iglesia. Y qué bendición, hermano, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿sí? La verdadera adoración, hermano, brota entonces de un corazón necesitado, de un corazón, renacido, ¿sí? Cuando nace de nuevo, y también nace de un corazón instruido en lo que es la adoración, en quién es Dios, qué es la salvación, ¿no es cierto?, y qué venimos a hacer aquí, ¿sí? Cuando somos instruidos en que debemos adorar a Dios en espíritu, o sea, con todo nuestro ser incluido, y en verdad, de acuerdo a la instrucción de su palabra, y también brota de un corazón obediente, que dejamos nuestro cántaro. No sé qué puede ser su cántaro para usted, ¿no? Tal vez un compromiso que tenía, ¿no? Tal vez, no sé, algo que de repente lo dejó en segundo lugar por venir a adorar al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia,
al Dios que usted ha conocido, ¿no? Al Dios, hermano, que reconoce, que le da la vida, la salud y la oportunidad de poder disfrutarla con sus seres queridos, de poder disfrutar su vida en la iglesia, sirviéndole de alguna manera. Hermanos, cuando hay obediencia al Señor, entonces hay una genuina adoración. Dice el versículo 24, tales adoradores Dios que busca que le adoren. Ahora, aquí va mi pregunta, hermano. El Señor salió a buscarla, ¿no es cierto? Porque no la encontró en las sinagogas, no la encontró en el Sanedrín, no la encontró entre los fariseos, entre los escribas, entre la gente religiosa. Y eso me asusta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios que está buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, ¿no será que ya pasó por aquí y no lo encontró? ¿No pasaría ya por coinonía y no vio de repente a alguien que realmente tenga una genuina adoración por Él? Que reconozca que adorar es venir a dar, ¿no? A dar nuestra atención, a dar, hermano, nuestra devoción, a darle a Dios todo el honor y toda la gloria, que nos centramos solamente en Él. De repente pasó por aquí y encontró que estábamos pensando en lo que íbamos a hacer después de este compromiso. De repente en el almuerzo que le voy a preparar a mi visita, o a ver cómo, no sé, pues, ¿no? ¿Se da cuenta? Y tuvo que pasar, ir a buscarlo en la calle de repente, con personas como esta mujer. Porque entre los religiosos, supuestamente su pueblo, su iglesia, en medio de ella no la encontró. Porque todo lo que hacemos a veces es por tradición nomás, ¿no? Por cumplir ciertos ritos religiosos y nada más. Ojalá que no, porque Dios, hermano, está buscando genuinos adoradores. ¿Lo encontrará en nuestra iglesia? Amén. Que Dios lo encuentre y se quede aquí, hermano, por siempre con nosotros. Para eso, hermano, tenemos que tener un corazón necesitado de Dios, un corazón renacido, un corazón instruido en la verdad de su palabra y un corazón obediente. Pongamos en práctica, hermano, todo lo que aprendamos de nuestro Dios y de la verdadera adoración que debemos darle a Él. Amén. Vamos a orar.